Vamos a la primera presentación de esta tarde, entonces. Vamos a hablar de los ajustes necesarios en la confección de forrajes conservados, heno y silaje. Esta presentación va a estar a cargo de Pablo Catani. Él es ingeniero agrónomo, obtuvo su título en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica de Córdoba, ha sido investigador del INTA en materia de forrajes conservados, participando en diversos programas y proyectos. En la actualidad es asesor privado en maquinaria agrícola en nuestro país y en el exterior, y ha participado, como siempre, de numerosos congresos y seminarios. Es un gusto, entonces, dejar con ustedes al ingeniero Pablo Catani, que recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder participar de estos seminarios. Nos veníamos errando hacía tiempo, pero bueno, esta vuelta me tocó la suerte de poder acompañar. Para los que quieran dormir la siesta, tengo malas noticias. Me toca hablar un rato. Yo soy uno de esos, de los que quiere dormir la siesta. Para los que se quieran despertar, vamos a tratar de contarles cuál es la visión del forraje conservado en el nuevo escenario. ¿Por qué? Porque creo que trabajamos con seres vivos y como seres vivos nos tenemos que adaptar al medio. El medio está cambiando día a día, y una de las frases que más me impactó, que me pasó un veterinario con el que trabajamos juntos, fue la frase de este hombre, de Hofer, que decía que en tiempos de cambios quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro. Muchas veces nos quejamos de que está demasiado cambiante el mercado, que venimos complicados. Hay algunos que dicen que los mares serenos no hacen buenos marinos. Entonces creo que para ser buen marinero tengo que pilotear cualquier tormenta. Y las tormentas de alguna manera son divertidas. Hoy por hoy nos venimos encontrando que nos empezó a cambiar algunas situaciones que yo les quiero comentar. ¿Y por qué le doy el mensaje este? Básicamente porque nosotros tenemos que adaptar nuestra producción a las condiciones económicas y por sobre todas las cosas sociopolíticas. Pase lo que pase, somos productores y tenemos que ir para adelante y tenemos que ser responsables, tenemos que ser eficientes en el ambiente donde nos estemos manejando. Nosotros hemos estado mucho tiempo acostumbrados a tener una alta dependencia en los granos, quizás la lechería más que la carne, pero la carne sabemos que dependemos mucho de granos o de subproductos. Y hoy tenemos una volatilidad demasiado alta de subproductos, mucho más rápido cambian las condiciones de mercado de cualquier subproducto de lo que cambia la condición del producto que nosotros estamos fabricando. Entonces, en algún momento nos quedamos descalzados y pensamos que tenemos mala suerte. Por otra parte, estoy convencido, me vino bien el pie que me dio Luis, de hablar del costo de forraje, y Horacio, que es el técnico con el que trabajamos juntos en nuestra consultora, hablaba mucho del tema del costo del forraje, y estamos recontra convencidos que es el recurso más económico y con menor competencia que tenemos en el mercado, y tenemos que hacer un buen aprovechamiento de él. Y por sobre todas las cosas, en carnes tenemos que trabajar por objetivos planteados. Una de las cosas respecto al grano que a mí me hace ruido es que más o menos a partir del año 2008, 2009, con seguridad en el 2010, si bien la producción y el consumo de grano se incrementó, las reservas permanecen constantes. Entonces cualquier variable que haya en el mercado me va a impactar demasiado fuerte y demasiado rápido en mis condiciones de venta o en mis condiciones de productividad, y por supuesto tiene mucho que ver con la rentabilidad de mi negocio. Y es por eso que tenemos que ver, dentro de todo, cómo es mi competencia con la utilización del recurso suelo. ¿Por qué nos corre la soja? Porque muchas veces no nos acostumbramos a cosechar lo que tenemos que cosechar. Tenemos un aumento en el precio de la tierra, lo que me genera una baja de rentabilidad sobre capital invertido. Y un punto a tener en cuenta es la disminución de la población rural, en donde muchas veces nosotros teníamos procesos ineficientes, pagado con mucha mano de obra. Hoy la mano de obra en el campo empieza, no voy a decir a desaparecer, pero se ve disminuida, y por eso tenemos que ser muy claros y muy concisos en los procesos productivos que nosotros nos vamos planteando. Cuando nosotros hablamos de lo que son sistemas de producción de carne, hablamos siempre de una ganadería por ambiente, y necesitamos ajustar nuestro proceso productivo al ambiente en el cual nos desarrollamos.
y siempre tener en cuenta que en la carne debemos trabajar por objetivos. Yo creo que la suerte ya no existe, la suerte se llama, la suerte se genera, las condiciones de rentabilidad del negocio somos responsables de generarlos nosotros, y nosotros somos los responsables de generar un mapa y superponer mapas de oferta forrajera con demanda forrajera, y en ese punto sabemos cuáles son los problemas cuando hay un desfasaje, y el forraje conservado es lo más barato, lo más eficiente y lo más genuino, y lo más conocido en cuanto a costo, para poder hacer una oferta de nutrientes en la época en la que la naturaleza no me lo entrega. Entonces tenemos que tener una actitud de poder programar y tenemos que tener la aptitud de saber solucionar el problema que se nos plantea. Es por eso que básicamente creo que no existen campos marginales. Para mí no hay campos marginales. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a Paraguay hace, no me acuerdo, 7, 8 años, pero allá son campos marginales. Yo digo que los campos marginales son los que más margen productivo tienen, porque tienen muy buena oferta forrajera y manejando bien el recurso forrajero, tenemos muchísima inclusión de nutrientes muy baratos y de costo conocido en nuestro sistema productivo. Lo que sí creo es que hay una zona de confort y de conocimiento que antes a lo mejor al haber un traspaso de información era más lerdo, y un productor de Formosa sale a mirar lo que pasa en Venado Tuerto y trata de copiar el sistema. Hoy por hoy tenemos que generar sistemas, tenemos que adaptar sistemas productivos, y el silo que voy a hacer en Venado Tuerto va a ser totalmente diferente el que vaya a hacer en el norte de Santa Fe o el que vaya a hacer en Salta, por diferentes razones que ya vamos a tratar de analizar. Otro de los puntos a tener en cuenta es que si bien no conseguí una foto de una vaca globalizada en un sistema de carne, por eso tienen la vaca Holando, lo que yo veo es que empezamos a tener cada vez más desventaja competitiva, porque creo que los únicos locos que queremos hacer andar los autos con granos somos nosotros, y competimos con nosotros mismos, y compiten las mascotas y compiten una cantidad de industrias por el subproducto o por el producto de grano que antes nosotros tratábamos de dárselo a los rumiantes. Y por otro lado tratamos de inventar la pólvora cuando la pólvora ya la inventaron los rumiantes, porque ellos a partir de fibra de no tan buena digestibilidad, un alimento que es prácticamente desaprovechado por el resto de los habitantes, los rumiantes me generan proteínas de altísima calidad animal como es la leche y como es la carne, más todos sus subproductos. Entonces me parece que tenemos que volver a repotenciar todo lo que son los recursos forrajeros. Sobre todo teniendo en cuenta que en la pirámide alimenticia de los rumiantes, el recurso forrajero es el que me tracciona y me abarata todo el resto de insumos que tienen que ver con esa pirámide alimenticia. Y ahí empezamos a ver los granos, los subproductos, vitaminas, proteínas, cualquier tipo de aditivo. Si la base es sólida y es fuerte, evidentemente va a estar mucho más traccionada por el resto de subproductos que pueda llegar a agregar a la dieta. El problema es que cuando nosotros muchas veces nos distraemos con la mala suerte, no nos vamos adaptando al medio, no vamos cambiando al medio. El negocio de la carne es un negocio lento, es un negocio a largo plazo, que podemos acelerar, pero empezamos a ver que producciones aleatorias, muy dependientes del clima, porque no estamos acostumbrados, o sí hemos estado acostumbrados en los últimos años a trasladar volumen de forraje, pero no a trasladar nutrientes. Empezamos a ver una baja rotación de capital porque tenemos desajuste de carga. Una de las cosas que más miramos nosotros es la recría, porque es lo que me tracciona la terminación de novillos gordos. Y empezamos a ver pérdida de rentabilidad sin solución aparente. En definitiva, veníamos una Ferrari y terminamos andando en un caracolito que se empieza a preguntar por qué es tan lerdo y por qué el mundo le pasa tan rápido por el lado. Para mí, básicamente, es porque tenemos que ajustar detalles. Hacemos todo el esfuerzo, pero el tren no pasa porque nos faltó solamente ajustar 1 metro la vía. Y 1 metro en miles de kilómetros no es nada, pero es lo que me termina matando la rentabilidad de mi negocio. Y si ustedes empiezan a ver cuáles son algunos errores que me matan el negocio, yo les puedo decir: pérdida de pastura por demora en el proceso, pérdidas de forraje, pérdidas de nutrientes. Algo que a ustedes les parecerá raro: ¿cuánto alimento se tiran afuera de los comederos en la República Argentina? Y decimos que el forraje conservado es caro. Y bueno, empiezan a ver un montón de cosas
que tenemos todavía posibilidad de mejorar. En ese aspecto tenemos que tener en cuenta que el consumo del alimento depende básicamente de dos cosas. Como primera medida, la capacidad de ingestión que tiene un rumiante, y como segunda medida, la capacidad de ser ingerido que tiene un forraje. Hasta ahora nos estuvimos ocupando de la capacidad de ingestión, pero no nos preocupamos tanto de la capacidad de ser ingerido que tiene un forraje. Sí nos ocupamos del volumen y dormíamos tranquilo con el volumen, y hoy ya no nos alcanza más eso, sino que tenemos que ser responsables de la calidad que tiene ese volumen forrajero. Y es por eso que les pongo calidad, calidad, calidad y calidad. Y la calidad no depende de la suerte, sino que depende principalmente de un proceso. ¿Y cómo termina ese proceso? ¿O cómo empieza? Planificando. ¿Y cómo termina? Analizando la calidad que logré para poder retroalimentar y decir estos fueron los errores cometidos y tenemos que arrancar en la campaña que viene tratando de subir 1, 2 puntos de proteína, 4 puntos de digestibilidad, porque esos van a ser los que generen un alto impacto económico de rentabilidad en mi sistema que yo creía totalmente resentido. A partir de ahí tenemos dos maneras de hacer conservación de forraje. Fue lo que me habían pedido, que hable un poco de nidificación y un poco de silaje. Hoy por hoy el forraje conservado está muy en boga y es difícil tratar de contarles algo innovador, por eso tratar de poner un poquito de orden en todo esto. Lo primero que uno se pregunta, o la primer consulta o crítica que hay con el sistema de nidificación, que te dicen el problema que es caro. Hacer un rollo me sale demasiado caro. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que vos te salga tan caro y hay establecimientos que le salga tan barato? ¿Cuáles son las razones? Yo traté de hacer un ranking. Como primera medida tenemos bajos niveles de materia seca por hectárea. Tenemos que agriculturizar el forraje. Tenemos que acostumbrarnos a generar mayor volumen de forraje por hectárea. Estamos errando en el momento de corte. Tenemos altos niveles de FDN, o sea que hay baja inclusión de ese tipo de forraje dentro de las dietas, con lo cual se me encarece el sistema de conservación. Tenemos proteína muy asociada a la fibra o bajos niveles proteicos. En realidad, un montón de factores que nos vienen generando como primera medida baja producción por hectárea, baja eficiencia de aprovechamiento y baja inclusión o baja posibilidad de inclusión de ese forraje en la dieta, y sobre eso le voy a tratar de plantear algunas soluciones. Cuando nosotros hablamos de que el forraje es caro, generalmente salimos a pensar en la maquinaria que me hace falta para ese forraje, y acá tengo un amigo y testigo que en definitiva no me va a dejar mentir, y con el mismo implemento de hace muchos años más, lo que no quiere decir que no es bueno tecnificarse, logramos bajar costos productivos. ¿Por qué? Porque empezar a mirar donde teníamos que poner la plata en el bolsillo no nos servía. Lo que empezamos a hacer fue a mejorar el aprovechamiento de la pastura, y cuando uno hace un análisis de costos se da cuenta que más del 40% de la incidencia del costo de un heno tiene que ver con la pastura. Comprando máquinas no lo vamos a solucionar. La máquina acompaña, pero como primera medida tenemos que tener un alto volumen de producción de materia seca por hectárea. Tenemos que ser eficientes en la cosecha de esa materia seca y que esa materia seca tenga la mayor cantidad de nutrientes incluidos. Si nosotros vamos a hablar de alfalfa, para mí siempre tenemos que superar los 15 kilogramos de semilla de siembra por hectárea. ¿Por qué? Porque en el costo de amortización que tiene la tierra y la competencia de la tierra, lo que tengo que tratar de hacer es tratar de aumentar mis índices de cosecha, para lo cual tengo que tener más plantas por metro. Y otro de los puntos a tener en cuenta es saber que si el lote que yo voy a salir a nidificar va a ser solamente para reserva, me tengo que poner a buscar qué tipo de grupo voy a sembrar para que ese grupo me entregue la mayor cantidad de forraje de mejor calidad en el periodo que es fácil secar el pasto. Entonces muchas veces salimos a pensar en hacer heno, pero sembramos grupos largos, que me entregan mucho forraje en épocas del año que están por debajo de los 15 grados centígrados, donde el forraje no se seca y es difícil lograr heno. Entonces, si nosotros destinamos un lote solamente a reserva, concentramos producción de septiembre a marzo, abril, y la mayor cantidad de forraje va a estar entregada a una época en donde es muy sencillo secar el forraje, logrando mejor digestibilidad y mejores índices proteicos. Es una medida de manejo que no cuesta dinero. Si nosotros sabemos que lo que más sufre la alfalfa
es el hacinamiento en el surco y no tenemos todavía sembradoras preparadas para sembrar a menos de 17,5, ¿para qué hacemos una sola pasada? Podemos hacer 2 pasadas de siembra. Y ustedes me dirán, estoy duplicando el costo de siembra. Sí, pero estás multiplicando la oferta forrajera y estás multiplicando la permanencia de la especie en el lote, porque el autorraleo se va a demorar. Y el impacto económico que tiene haber logrado más forraje por hectárea y mayor permanencia en el lote, absorbe, no voy a decir en el primer año, creo que absorbe en los primeros 2 meses de vida de la alfalfa, te absorbe el exceso en el costo de implantación del cultivo. Es un punto a tener en cuenta. Al punto que, fíjense, me encontré en campos arroceros de Uruguay alfalfa sembrada al voleo con 20 kilos y la verdad dan ganas de tirarse de panza y comérselo a esos lotes de alfalfa. Realmente muy buenos. Si ustedes se ponen a ver en base a 19% de proteína bruta, ¿cuánto me va saliendo la producción promedio en kilogramos de materia en el ciclo? Yo empiezo a ver que tiene que ver con producciones en el ciclo y tiene que ver con la eficiencia de cosecha. Muchas veces nosotros tenemos índices de producción muy bajos, con índices de cosecha muy bajos, y estamos en un costo de 1.29 el kilogramo de proteína bruta. ¿Y cómo bajo ese costo? Bueno, con manejo. Aumento el porcentaje de cosecha y ya lo bajé a 0.87. Aumento la producción y ya me empezó a bajar el forraje, el costo del forraje. Entonces, hay 2 cosas, producción por hectárea y aumento de eficiencia de cosecha que tiene que ver con el proceso. Maquinaria ajustada, saber cuándo voy a cortar, saber con qué voy a cortar. Y muchas veces el forraje conservado me ayuda a incrementar el índice de cosecha. El índice de cosecha promedio de una vaca puede llegar al 50%. ¿Y cómo cosecho más forraje por hectárea? Pues la maquinaria me ayuda. Más allá de incrementarse el costo, lo que hace es incrementar la eficiencia de cosecha y bajar el costo de kilogramo de proteína producida. Y si ustedes empiezan a ver dentro del proceso cuándo salgo a cosechar yo ese forraje, en qué periodo empiezo a cortar, y muchas veces demoramos los cortes para tener más volumen por hectárea, en realidad lo que a mí me sirve ya no es el volumen, lo que a mí me sirve son los índices proteicos, y ustedes lo empiezan a ver acá relacionado en lo que es producción, el costo del kilogramo de materia seca, cómo baja, cómo aumenta la producción, y el costo de la tonelada de proteína cómo baja cuando ajusto el proceso y empiezo a cortar el forraje antes. Antes, cuando técnicamente trataba de explicarlo, creo que era inentendible. Y creo que los productores ganaderos entendemos las cosas cuando nos entran por el bolsillo. Esa es una de las razones para mejorar el proceso. El otro punto a tener en cuenta es que nosotros siempre empezamos a ver la proteína, pero muchas veces la proteína que cosechamos en un lote no la podemos poner adentro de un rumen. ¿Y por qué no la podemos poner adentro de un rumen? Porque esa proteína está asociada a fibra y no le entra el rumen al animal. Y a partir de ahí es un llamado de atención porque muchas veces estamos un poco demorados en lo que es adquisición, no adquisición, sino incorporación de ideas o de conocimientos, y ahí surge el valor relativo del forraje que se utiliza en otros países para determinar cuál es la calidad real de un forraje, y tiene que ver con la proteína, pero también tiene que ver con cuánto puede comer ese animal de ese forraje y el nivel de digestibilidad, o sea, el índice de aprovechamiento que va a tener ese forraje adentro del rumen. Ese es un punto a tener en cuenta cuando nosotros comparamos FDA y FDN, o en definitiva consumo con digestibilidad, me sale el valor relativo del forraje. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con proteína, con niveles de agua, con niveles de fibra. Y a partir de ahí nos encontramos con un valor relativo, que es un valor X, ¿sí?, que me empieza a decir en qué estadio fenológico corté la planta, o con qué altura pude cortar esa planta, y a partir de ahí tengo idea de la fibra, y a partir de ahí tengo idea de la producción. Imagínense que todavía nos falta un paso. Hoy nosotros ya comercializamos heno por peso. En algún lugar del mundo me están comercializando heno por valor relativo de forraje. Y yo estoy comprando un heno de nivel 100 y sé que la alfalfa que yo estuve incorporando era 100% de floración.
no es nada más que fibra adentro de un rumen. Cuando empiezo a crecerme a 107, 108, 110, 120, la calidad empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que asociar proteína a consumo y digestibilidad. La proteína no es el mejor parámetro a tener en cuenta para calcular un heno, y por eso nosotros estábamos hablando de ajuste. Si bien la proteína es buena, hay que tener en cuenta cuánto puedo poner de esa proteína disuelta en el heno adentro de un rumen. Y a partir de ahí sí puedo calcular producción. Si no, me confundo. Es ahí donde yo tengo grados 1, 2, 3, 4, 5, y se me complicó porque no veo acá los valores, pero básicamente el prime está por encima de 151, y ya cuando empiezo a bajar de nivel 100 de valor relativo de forraje, me empiezo a dar cuenta que la calidad no es tan buena. Pero es difícil llegar al campo y decir, me tenés que hacer, y a decirle al tractorista, decirle, me tenés que hacer un heno que tenga valor relativo de forraje 110. Yo creo que nos pegan un cachetazo que nos mandan al galpón directamente. Entonces empecemos por el principio y empecemos a hablar de categoría. Lo que hacemos nosotros es hacer un semáforo, verde, amarillo y rojo, directamente. Que ahí el rojo es medio relativo. Hicimos un verde, amarillo y naranja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo corté en el momento adecuado, conservé en el momento adecuado y lo di en el momento adecuado, ese heno es verde. Si corté en el momento adecuado y me llovió y tuve algún problema, ese heno ya es amarillo. Ya tengo un llamado de atención que me dice, cuidado que no sé cuánto te va a entrar en la dieta. Si corté pasado, ya sé que es amarillo, pues no va a tener toda la digestibilidad que yo quería. Y si encima hice el rollo a las 2 de la tarde y se mojó, evidentemente va a ser malo. ¿Cuándo uso el rojo? Cuando en definitiva yo tengo un problema de incorporación en la dieta por toxicidad. Un rollo que haya desarrollado hongos y tengo indicio de que haya micotoxina ahí adentro. Y a partir de ahí empiezo a ver, ustedes ven, prefloración, principio de floración, esos cortes son forraje verde si el proceso anduvo bien, y ahí ven cómo va cayendo la calidad. Y después tengo en el proceso que seguir a tener en cuenta a quién se lo voy a dar de comer. Si son animales con control de consumo metabólico porque tienen dietas de alta energía, si están en control físico o son categoría de mantenimiento. Un heno de categoría roja no es malo, porque si yo tengo un lote directamente que necesita mantenimiento o fibra efectiva adentro de un feedlot, es mejor rollo que pueda tener, porque es el más barato. Entonces no tengo ningún inconveniente, y yo creo que no hay rollo descarte, no hay heno descarte. Lo que hay es un mal direccionamiento de ese forraje cuando nosotros lo vamos a aprovechar. Ese es el punto a tener en cuenta. Si nosotros vemos cuáles son los parámetros de calidad de un heno verde, fíjense que la calidad está por encima del 18%, digestibilidad por encima del 50%, y FDN siempre inferior al 50%, con lo cual ese animal podría llegar a comer hasta casi el 3% de su peso vivo, y ahí empiezan a ver cómo empiezan a bajar los parámetros hasta que llegamos a un rollo de MOA totalmente pasado, en donde generalmente tenemos la alegría de tener un montón de rollos y después no sabemos para qué usarlos. Ahí es donde se nos acaba la alegría en 2 minutos, directamente. Ni hablar que cuando no ajustamos el proceso y ese forraje presenta alguna clase de descomposición, realmente nos complicamos. Casos reales, acá a 110 kilómetros, el amigo Serrano lo implementó, hicimos una inversión realmente faraónica, compramos 3 tarros de aerosol y de acuerdo a la observación de la gente que hacía los rollos, iba haciendo una cruz y me decía, este lo hice a las 2 de la tarde, no va a tener hoja, así que es directamente rojo. Este lo hice, lo corté muy bien, lo hice a las 12 de la noche, una noche fresca sin rocío, por eso me salió un rollo verde. Y nosotros nos preguntábamos cuánto forraje se podría llegar a producir de calidad, y créanme que me sorprendí gratamente al darme cuenta que casi el 70% del heno producido en el establecimiento era verde, cuando antes cuidábamos los mejores rollos porque eran un bombón que eran muy difíciles de lograr, y nos dimos cuenta que mediante proceso y selección sabíamos qué utilizar en cada momento y estábamos logrando muy buena calidad. ¿Y cuál fue el impacto? No en ese campo, pero sí el doctor Genesio me dice, mira Pablo, cuando yo empiezo a tener de un rollo verde un rollo amarillo, empiezo a tener casi pérdidas del 5% de preñez a lo mejor en vaca de cría.
Y nosotros salimos a buscar un montón de razones por otro lado cuando el problema se lo estamos metiendo nosotros adentro de la panza de los animales. Dentro de lo que es época de confección, era lo que yo le decía a ustedes, tratar de salir de zonas con baja temperatura. Hay que buscar zonas de alta temperatura para favorecer el secado, bajar la respiración y tener mayor cantidad de carbohidratos solubles. Y por otro lado, tener en cuenta que poder lograr lotes específicos para enificación me soluciona mucho el problema. Si sabemos que todos los años necesitamos una partida de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 rollos, lo que ustedes quieran, y en primavera no soy capaz de poder aprovechar todo el forraje que me entrega la naturaleza, definitivamente lo que tengo que hacer es destinar lotes a reserva. Que cuando yo empiece a bajar su stand de planta, vayan los animales a pisar tranquilo. Total, el animal elige y no me cobra más por cosechar el forraje. La maquinaria me cobra por metro. ¿Cuántas plantas le pongo yo por metro? Depende de mí. Y en definitiva, ¿cuánto me va a salir el kilo de materia seca? Dependiendo de la cantidad de plantas que la máquina coseche por metro transitado. En definitiva, va por ahí. Si hablamos de lo que es momento de corte, siempre nos íbamos para acá nosotros tratando de priorizar el volumen. Hoy el volumen no me sirve. La genética no se me expresa con volumen, la genética se me expresa con nutrientes. Entonces tengo que salir antes del momento de floración, en botón floral salir a cortar para cosechar la mayor cantidad de nutrientes digestibles por hectárea. Cuando veo el rebrote por debajo de la alfalfa, quiere decir que esa planta ya llenó su sistema de reserva radicular y empezó a generar un nuevo individuo. ¿Qué pasa si no lo cosecho? Ese individuo no recibe luz y se demora. No me importa cómo está la flor. Tengo que sacar el material viejo para poder hacer captación de luz y poder generar fotosíntesis y generar mayor cantidad de forraje y generar mayor cantidad de cortes por hectárea. Y ustedes me dirán, sí, pero vas a cortar mucho más y a mí el costo se me sube. No. Vos vas a tener que erogar más plata al año. El costo no sube, porque las toneladas de proteína generadas por hectárea va a ser mayor y tu costo sin duda que se va a derrumbar. El otro punto a tener en cuenta es cómo funcionan los animales. Si consumo es 120 sobre FDN, si tengo una FDN de 40, el animal va a comer el 3% de su peso vivo. Si me demoro en la cosecha, va a empezar a consumir menos. Mi abuela piamontesa decía que cuanto menos consumía la vaca era mejor porque ella gastaba menos. Pero ella vivía en otro mundo. Yo empiezo a tener esqueleto, fibra y empiezo a tener nutrientes. Y mi pregunta es la siguiente, ya que estamos acá en el IPCBA. ¿Somos capaces de comer medio kilo de asado? ¿Quién se come medio kilo de asado? Todo el mundo se come medio kilo de asado. ¿Con hueso o sin hueso? Ajá, ahí está la cosa. El problema es que las vacas no tienen mano para pelar el hueso. Entonces pónganse a pensar los que se comen medio kilo de asado, ¿en cuánto se comen medio kilo de asado con costilla? ¿Y en cuánto van a vaciar el rumen? El problema es que no van a poder vaciar el rumen por mucho contenido de fibra. Hay veces que pensar como las vacas es bueno para saber qué darles de comer. Fíjense lo que me pasa a mí, la disminución en 5 puntos de digestibilidad me hacen perder 140 kilos de carne por hectárea. En producción, es un puntito a tener en cuenta. ¿Qué pasa con la influencia de la maquinaria? Cuando corto mal y el forraje no rebrota, me empiezo a encontrar que tengo pérdidas de rebrote. Y a lo largo del año, con la misma superficie que tiene un productor para amortizar una cortadora arrolladora, una segadora y un tractor, en esa superficie, por pérdida de rebrote, por malas condiciones de corte y por mal manejo, puede llegar a perder el equivalente a 10.000 kilos de carne. Y todavía seguimos discutiendo si las cortadoras acondicionadoras nos sirven. Y acá ustedes tienen el gráfico de lo que es acumulación de nutrientes y respiración, desde que corto la planta hasta que la levanto. Se respira más de lo que se acumula nutrientes. Y acá tienen lo que son las tasas de secado de una planta de alfalfa, sin acondicionar y con acondicionado. Y fíjense, esta planta se estabiliza durante 12 horas con 30% de humedad. Y esta se estabiliza durante 12 horas con 50% de humedad. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el amor con el ojo del hacha? Acá está.
Con 25 grados centígrados y forraje con 50% de humedad, el forraje pierde un 1% de materia seca como nutriente soluble por cada hora que permanece tirado en el campo. 12% de nutriente soluble. Y con 30% de humedad, nada. Incorporar tecnología es lo más barato que hay. El problema puede ser el crédito, pero incorporar tecnología es lo más barato que hay. Y si ustedes ven lo que pasa cuando hay ocurrencia de lluvias, y por eso los acondicionadores también me sirven a escaparme la lluvia, ustedes ven que la proteína no baja drásticamente. ¿Qué me bajará? ¿Del 25 al 20? El problema es cómo me sube la fibra para que el animal no pueda consumir y cómo me baja la digestibilidad. Ese es un punto a tener en cuenta con el consumo. Si yo pierdo digestibilidad por consumir más, la pérdida de 5 puntos de digestibilidad son 5.600 kilos de carne. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo para entrar a trabajar antes? Hoy por hoy tenemos inoculantes para trabajar forraje con el 25% de humedad. Entrar antes al lote y producir mayor cantidad de proteínas. Y si me pongo a ver en el almacenaje cuánto estoy perdiendo, si yo pierdo 15 centímetros en la periferia de un rollo de 680 kilos, estoy perdiendo 95 pesos por rollo. Esa es la razón por la cual es costoso el heno. Y fíjense cuánto se pierde en un rollo de ryegrass cuando yo no lo estoy cubriendo y cuando yo lo puedo cubrir con galpón o con manta y aislado el suelo. No es necesario hacer un galpón, es necesario cubrir los rollos. Y el rechazo en el suministro también cambia. Fíjense, esto es lo que a mí me espera. Me dijeron que tenía 1 hora. ¿Era mentira? ¿Sí? ¿Era mentira? Caramba. Voy a ir mucho más rápido. Bien. ¿Qué pasa con el silaje? Seguimos, después dejamos algunas preguntas. Creía que tenía 1 hora en serio. De verdad, me venía controlando el tiempo. Perdón. Bueno, a ver. ¿Qué pasa con el silaje? Dentro de lo que impacta duro en el tema del silaje son las variedades que yo voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque tengo que partir el grano porque lo que tiene mayor valor nutricional es el grano de maíz. ¿Qué me pasa con el sorgo? Muchas veces me dice que tomo un sorgo silero, pero la materia seca digestible por hectárea son 15 toneladas. Y acá, les juro por la bandera de Bolivia que dice sorgo doble propósito, ¿sí? Con mucho menos frame, que tiene mucho más grano, 40% de aporte de grano en la espiga, el doble que tendría un sorgo silero, y la misma cantidad de materia seca digestible por hectárea. O sea que la digestibilidad me impacta muy, pero muy fuerte en lo que es la calidad del forraje en forma de silaje. ¿Cómo lo clasifico? Para mí el silo que es bueno es el más seco de todos. Están dormidos por la siesta, yo vengo hablando rápido, pero créanme, es cierto, el mejor silo es el más seco, no el más húmedo. ¿Por qué? Básicamente porque voy a tener una mejor fermentación y porque no voy a tener limitante de consumo por agua. Y porque el silo más seco es el que más energía va a tener, porque tiene acumulación de grano. Entonces tengo que dejar de andar en piloto automático y darme cuenta cuál es el año que me toca. Si mi año fue húmedo, me tengo que demorar. Si mi año es más seco, lo tengo que hacer mucho más rápido, porque el grano es el que me aporta mucho más. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la acidez del silo? La acidez no me importa. Antes buscamos 3.8 de pH. Hoy, si yo me manejo con un silo de maíz con 4,5, 4,6 de pH, pero con alta materia seca por encima del 35% de materia seca, estoy salvado. Tengo un excelentísimo silo. ¿Por qué? Porque por debajo de 30% de materia seca tengo pérdida de efluentes. Y ese efluente se lleva material de altísima digestibilidad y ahí empiezo a tener un problema porque estoy perdiendo nutrientes. Entonces, ¿cuándo empiezo a picar? ¿Acá, que está súper para hacer silo? No, acá, que está súper para cosechar granos. Yo no digo hablar en momento de cosecha, pero este año hicimos silo con 50% de materia seca. Créanme, el silo está bueno, los novillos están comiendo y nos estamos ahorrando cualquier cantidad de subproductos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto aporta un kilo de ajo, un kilo de hoja, un kilo de tallo, un kilo de grano? Lo que más aporta nutriente a nivel de rumen es el grano. Y es lo que tengo que tratar de aprovechar yo, porque si me adelanto estoy perdiendo nutrientes
disueltos en agua, empiezo a tener problemas de consumo, problemas sanitarios y tengo problemas hasta reproductivos en mi rodeo, y porque además, si yo me adelanto y en vez de picar con 35% de materia seca voy a 28% de materia seca, en 40 hectáreas puedo perder el equivalente a 17.000 kilos de carne. Es un montón de forraje que estamos eliminando nosotros. Acá tienen los análisis de este año, no son mentiras, 50% de materia seca, y ahí tiene un análisis de costo en donde ustedes ven a 2.000 pesos el costo por hectárea y 35% de materia seca, me sale 0,40 el kilo de silo. Si hubiese ido a 25% de materia seca, me sale a 0,57. Ese es un punto a tener en cuenta, ese es el número que tenemos que salir a ver nosotros. Por otro lado, hacer un picado uniforme para que el animal no tenga una tasa de pasaje a nivel ruminal demasiado rápido, que me empuje el grano hacia afuera. Yo necesito que las bacterias tengan energía aprovechable a nivel ruminal para poder, junto con la proteína, generar músculo. Ese es un punto a tener en cuenta. Respecto a lo que es cosecha de nutrientes, elevar la altura de corte me permite salir de la fibra y salir del agua, que son los dos principales limitantes en el consumo de un animal. Y cuando empezamos a hablar de problema de maquinaria, tenemos que pensar siempre con cuánto estamos compactando. Nosotros, cuanto más al norte nos vamos, menos imprecisos somos en el picado y muchas veces salimos a ver la mejor picadora. Olvídense, todas las picadoras que hay en el país son buenas. Miren que tenga mucho tractor el equipo para que le compacte bien el forraje. Al compactar bien voy a tener menos niveles, ¿sí?, de aireación. Ahora mostrame el cartel y te prometo que termino los 5 minutos. No. El último punto es saber de lo que nosotros tenemos, cuánto aprovechamos. Y sobre todo cuando nos venimos de esta latitud al norte, si vamos a aprovechar un silo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que comer de toda la pared expuesta del silo 40 centímetros. Porque el oxígeno entra 10, 15 centímetros. Se van a leer algún trabajo en Estados Unidos que diga, no, porque en realidad no me entra más de 4 pulgadas. Eso en Estados Unidos, donde hay nieve. Acá tenemos la mitad del año por encima de 25 grados centígrados, hay un proceso de oxidación de respiración de nutrientes que es excesivamente alto. Entonces yo tengo que hacer mi cálculo de consumo para saber qué frente le voy a habilitar a los animales. Y fíjense lo que es la pérdida de 0,1 megacaloría en la producción de 1 hectárea de material para silo de maíz. ¿A cuánto equivale? 66 kilos de carne. Nos estamos volviendo locos para subir 100 kilos de carne por hectárea y le dejamos la puerta abierta al perro y se nos escapa todos los días. Ese es el gran problema que estamos teniendo. En definitiva, esto es como ir a la estación de servicio, pagar nafta premium y cuando te vas al surtidor te echan común. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos pagando el mejor silo y le estamos dando a las vacas nuestras, a los rodeos nuestros estamos dando no lo mejor con seguridad. ¿Sí? En definitiva, para terminar, apuntemos a la calidad de forraje. Apuntemos a altos consumos de materia seca, no solamente por el nutriente que yo estoy tratando de lograr, sino por la digestibilidad. Necesitamos equilibrar nuestras dietas a lo largo del año y el forraje conservado me ayuda a esto, impactando de la menor manera en el costo. Si nosotros nos ponemos objetivos que sean medibles, vamos a poder lograr ese impacto. ¿De qué manera? Con una alta eficiencia de conversión. Y por otro lado necesitamos mucha eficiencia en la utilización del recurso forrajero, ser muy prudente en lo que es almacenaje y suministro de forraje con la disminución de las pérdidas. ¿Sí? En definitiva, cuando nosotros empezamos a mirar el negocio, muchas veces salimos a ver volumen y nos entusiasmamos con el volumen y el problema que tenemos es de visión. Sobre que el caracolito venía lento al principio de la charla, si le erra el tiro, va a tener un gran problema en los índices productivos, reproductivos y satisfactorios. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestros rodeos y lo que nos pasa en el escritorio? Yo me quedo con una última frase. Básicamente, yo soy un gran admirador de Einstein porque el tipo no le importaba lo que pasaba alrededor. Él generaba un modelo y él lo que decía, si yo estoy convencido que este modelo anda y yo lo tengo probado,
Por más que me digan que estoy loco, yo sé que tengo que ir para adelante. Y Einstein, en realidad, cuando le decían que estaba loco, él decía que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes sin cambiar nada. Yo me quedo con esa idea. Creo que si nosotros necesitamos cambiar la ganadería en nuestro país, el forraje conservado es solamente una partecita del negocio. Pero de a un grano se engordan las gallinas, así que me parece que cambiando esto vamos a poder ir adelante. Disculpen por la demora, muchas gracias. Catani, ¿vio por qué le pusimos 5 minutos antes? Terminó puntualmente ahora. No, la idea es que todos los expositores tengan un espacio para las preguntas. Así que ahí tenemos preguntas, por favor, a las asistentes de sala, si son tan amables. La culpa fue mía porque no pregunté, yo me había quedado con la idea de una hora. No, yo tampoco se lo dije, Catani. No hay problema, no hay problema. Bien, vamos a Analía Puzzolo, de las Araucarias. Me dijeron, me tengo que parar acá. Dice, ¿qué pasa con un cultivo de maíz afectado por... No lo entiendo. ¿Por tizón? Sí. ¿Tizón, carbón del grano? Mira, yo sinceramente, incluso problemas de carbón leve, no vi que haya demasiado problema. El problema que podés tener es la baja... Sí, me están corrigiendo la pregunta. Bien. No. El tema es el siguiente. Lo mismo te pasa en un año que te cayó una helada temprana. Yo creo que no hay que volverse loco. ¿Sí? Hagan una prueba siempre. Corten la planta, ¿sí? Y apriétenla. Asegúrense que la caña no chorrea hoja. Porque hay años que te agarra una helada también, o cualquier enfermedad foliar, más allá de que no sé si tiene impacto en la salud animal. ¿Está claro? Todos entendemos que no. En ese punto, y dependiendo de la inclusión de ese forraje dentro de la dieta, lo ideal es práctico, cortar y apretar la caña. Si la caña no chorrea agua, quiere decir que de alguna manera alcancé un nivel de materia seca lógico para el silo. El problema que podés tener es que al tener una enfermedad foliar no te haya generado la cantidad de grano que uno buscaba. ¿Qué es lo que te pasa en heladas tempranas con un maíz de segunda, sembrando un maíz de segunda? Todavía no llegó a generar el grano que vos buscabas, no tiene sentido demorar, porque al no tener generación de grano, tenés que buscar digestibilidad en la fibra. Ese es un punto a tener en cuenta. Siguiente pregunta. Pablo es de Javier Peteán y es estudiante de producción y pregunta ¿qué costo tiene realizar un silo de sorgo en el norte de Santa Fe y cuántas hectáreas necesito? Wow. ¿Cuántas hectáreas necesita? No sé, pues no sé cuántas vacas tiene. Pero básicamente el costo por kilogramo de materia seca habría que ver el costo del cultivo, pero yo calculo que va a andar alrededor de los 28, 30 centavos. Hay que sentarse bien a hacer los números para saber cómo trabajó él en su punto. Ustedes vieron cómo varía el costo. El costo es excesivamente variable, pero creo que anda por ahí. ¿Cuánto necesita? No, si te respondo eso, soy un irresponsable. Bien, acá hay un complemento de la pregunta que dice, ¿qué incremento en la carga puedo hacer? ¿Sería el doble piso del campo? Sí, totalmente. Bien, respondida entonces la pregunta. Tenemos algunos internautas, nuevamente desde México. Nos pregunta Sergio Cruz Casas, ¿cuál es la más correcta relación de altura de corte con la de materia seca en el caso de silo de maíz y silo de sorgo? Bien, el silo de maíz, si tengo un año bueno y tengo buen desarrollo vegetativo, yo trato de escaparme de la inserción de la primera hoja. ¿Por qué? Porque ahí me estoy asegurando, estoy cortando más o menos los 40, 45 centímetros. Muchas veces hablamos la altura de la rodilla, pero depende de la planta y depende a qué altura tiene uno las rodillas también. Para no ofender a nadie.
como decía un amigo mío, no era petizo sino tenía los zapatos muy hondos. Ese es un problema grave. Al salir de la inserción de la primera hoja, yo me aseguro que no estoy llevando tierra al silo. Entonces estoy evitando, o por lo menos estoy disminuyendo mucho la incorporación de tierra y la fermentación butírica. Punto número 1. Punto número 2. Estoy dejando los primeros 30 centímetros de tallo en el campo, con lo cual el potasio que sí me sirve para el cultivo y no me sirve para la dieta, la estoy dejando en el campo. Punto número 3. Estoy dejando cobertura vegetal. Para lo cual en zonas que tienen problemas de suelo, lo estoy dejando ahí. Punto número 4, dependiendo de lo que yo vaya a sembrar después del cultivo de maíz, si yo corto muy bajo y dejo ese tallito, sin duda voy a romper las cubiertas del implemento con el que vaya a pasar por encima de él. Cuando dejo el tallo más alto y voy a pisar con algo, lo empujo. Esas serían las razones más fundamentales. Yo lo que trato de hacer es escaparle al agua de la base del tallo y a la fibra. Y para saber eso le pego con un cuchillo al tallo y en el momento que el cuchillo se clava más fácilmente, ahí se empezó a acabar la fibra. Cuando hablo de sorgo, sobre todo de aquí para el norte, lo ideal sería, sobre todo en años cálidos, cortar por encima de la inserción del primer entrenudo para mejorar la velocidad de rebrote y dependiendo cuán arriba nos vamos en la latitud, lo que nos sucede es que podemos tener una doble cosecha de sorgo con una sola siembra, como pasa en el Paraguay. Y una de las cosas que observé es que en el surco, en la huella de la sembradora por donde entré después, el rebrote era más rápido. Entonces pasar un rolo por encima del material que yo dejé podría favorecerme hasta 10 días el rebrote, que me mejora mucho, a lo mejor no sé si en otra cosecha de silo, pero sí me puede mejorar en un pastoreo previo a las heladas. Bien, Pablo, tenemos algunas preguntas que te vamos a dejar como tarea para el hogar a través de los internautas para que las contestes por correo electrónico. Okay. Y una última pregunta: en un silo de autoconsumo son muchas las pérdidas por oxidación en los intervalos de consumo entre los animales. Sí, estoy de acuerdo. Es correcto. Estoy de acuerdo. Bien, contestada la pregunta, no sé quién la hizo. ¿Era esa la pregunta? Sí. Cuando ves ahí que la pérdida de 0,1 megacalorías son casi 70 kilos de carne, con el mayor de los respetos, sé que hay veces soy muy vehemente, no alcanzo a justificar nunca el autoconsumo. El autoconsumo, cuando uno no mide, te engaña bien. Cuando te pones a medir, se te acabó la mentira. Después hay una cuestión de manejo. Si tenés un rodeo 4.000 vaquillones recría, evidentemente es complicado suministrar todo. De hecho, en algunas condiciones y bajo algunos métodos de trabajo lo he utilizado. Trata de ajustarlo lo que más pueda porque la pérdida por oxidación es alta. Bien, simplemente, Pablo, en esta charla quedaron pendientes preguntas de gente de Colombia, Juan Francisco Gallego Londoño, preguntas de gente de Llobet, provincia de Santa Fe, y de Providencia. Los saludamos a ellos y, por supuesto, queda el compromiso tuyo de responderlas por correo electrónico. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, lo aplaudimos a Pablo Catani por su presentación, muy agradecidos.